Gracias, congresista Aramayo. Congresista Costa había pedido la palabra a usted, o solo la interrupción. Ya, congresista Javier Velázquez. Sí, congresista Velázquez, el congresista Quintanilla está pidiendo una interrupción. Sí, se lo voy a dar un minuto, presidente, para hacer una primera reflexión. Yo creo que la gran tragedia de hacer una reforma política es que nosotros solamente nos inspiramos en la coyuntura. Y yo lamento que todo este debate esté centrado en la corrupción. Tú eres corrupto, yo no soy corrupto. Y voy a dar los argumentos y espero que después que voy a intervenir me permita desarrollar mi idea. Le doy los otros interrupción contra que... Congresista Quintanilla. Gracias, congresista Velázquez. Yo estoy de acuerdo con que se fiscalicen a los movimientos regionales igual que a los nacionales, pero no le pongamos obligaciones que no obedecen a la realidad. Por ejemplo, eso de participar en 3/5 partes de las provincias y veamos la data anterior y vamos a ver que no es así. La OMPE acaba de informar de que sí tiene mecanismos de control a los movimientos regionales igual que a los nacionales. O sea, eso no es tampoco que no estén. Y por último, en la cuestión de las multas, que no es el tema en este momento, pero aplicarle, por ejemplo, a un partido, a un movimiento regional, una multa de 100 UITs, con absoluta seguridad en la mayoría de los movimientos regionales que por lo menos yo conozco, esa multa es 2 o 3 veces todo el costo de su campaña, en términos reales. Pero para algunos partidos nacionales, esa multa es una propina, ¿o no? ¿No? Le devuelvo el uso de la palabra al congresista Velázquez. Congresista Javier Velázquez. Presidente, el criterio que se ha tomado para que en el camino ir desarrollando lo que es la inspiración de la Constitución, nosotros somos un Estado unitario. Y los que hicimos la reforma el año 2003, cuando precipitamos que gobiernos regionales se instalen sobre demarcaciones territoriales departamentales, no advertimos muchas cosas que hoy día están generando problemas a la consolidación del Estado unitario que queremos construir por el mandato de la Constitución. Y lamentablemente nos reducimos a decir tú eres más corrupto que lo otro, o a justificar en estos temas que son, siendo importantes, son sesgados y no nos permiten ver el horizonte. La reforma que hicimos en el 2003 estableció coyunturalmente que los gobiernos regionales provisionalmente se asentaran sobre demarcaciones territoriales. Hoy día lo que hay son gobiernos regionales en departamentos. Y el segundo gran cambio que nos debió llevar a verdadera y audazmente instalar gobiernos regionales de a verdad era la ley de estímulos fiscales, que no lo podemos dar. ¿Por qué? Porque los gobiernos regionales, los actuales gobiernos regionales no tienen ninguna incentivo para integrarse. Entonces tenemos 25 gobiernos regionales y hoy día solamente con las cifras que vemos en salud y en educación vemos que esto es un fracaso, no lo queremos reconocer. Entonces, la reforma política, como hoy día se plantea, tiene que establecer el escenario propicio para que haya un crecimiento igualitario y horizontal en todo el país. Entonces, cuando hace poco hemos suprimido los movimientos locales, los distritales, los regionales, es justamente por eso, por el famoso control, pero también por la integración. Entonces, ¿qué hemos venido sosteniendo, Presidenta? Hoy día hay gobiernos regionales en demarcaciones departamentales cuyas autoridades tienen más poder que un ministerio. Miren, el gobierno regional de Ancash, cuyo presidente regional está preso, y no por eso solamente, maneja 8 veces más presupuesto que el Ministerio de Trabajo.
Pero cuando nosotros, y yo hago como una autocrítica, porque yo participé en esa reforma del 2003, cuando hicimos, inspirados porque el Partido Aprista tiene una vocación descentralista, promovimos el tema de la descentralización a través de los gobiernos regionales, no cuidamos generar mecanismos de control como hoy día lo tienen los ministerios. Por ejemplo, ¿qué hemos establecido? A los gobiernos regionales controles legales, y los gobernadores regionales han rebasado los alcances de los controles legales. Pero no hay ningún control constitucional que permita impedir que lo que ha pasado en Cajamarca, lo que pasa en Ancash, lo que pasa en Lambayeque, lo que pasa en Piura, y va a seguir pasando. ¿Acaso no nos acordamos de estas experiencias nefastas separatistas de un gobernador regional en Puno? ¿Acaso no nos acordamos de que a ese gobernador regional utilizó la plata para las vacunas de las heladas, le dio un destino diferente y que por marchas y presiones no se le mandó a la cárcel? Entonces, lo que hay que buscar a través de la reforma política es crearle al país un marco político estable que permita que todos tengamos igualdad en la rendición de cuentas, del control. Fíjense, esos gobiernos regionales, y hemos visto la experiencia del señor Álvarez con nombre propio. Iba un ministro de salud a verificar los hospitales y lo votaba. No señor, yo soy autónomo, yo soy el gobernador regional. Hemos visto cómo se compraban con inmensas cantidades de recursos que manejaban producto del canon. Se han comprado jueces, fiscales, autoridades. Han rebasado todos los controles legales. Y por eso, Presidenta, nosotros en su momento planteamos un proyecto de ley que nunca se ha querido discutir aquí en el Congreso para que los gobernadores regionales sean considerados altos funcionarios del Estado, porque son altos funcionarios del Estado, que sean incorporados en el artículo 99 de la Constitución para que puedan ser pasibles de responder política y penalmente, como respondemos los que hemos sido ministros de Estado. Entonces, en marca abierta el justo peca. Cuando decimos que pobrecitos, ¿por qué a ellos le van a poner la valla igual que a los partidos nacionales? Esa es la razón porque los partidos nacionales están debilitados, porque los partidos nacionales tienen más control que los movimientos locales y regionales. Entonces yo he visto experiencias de compañeros del partido que han dicho, mira, si me quedo en el partido va a haber mucho control, mejor me voy como independiente y no pasa nada. No pasa nada. Hemos visto las experiencias de Viaña en Tumbes, de Álvarez, de Santos en Cajamarca y muchas más. La Contraloría de ese entonces, ¿cuándo llegaba? Después. Cuando pasó lo de Ancash, recién destacaron 140 funcionarios a revisar todo el desastre que se había hecho. Entonces yo lo que creo es que el criterio que estamos asumiendo para paulatinamente los movimientos regionales comiencen a integrarse en lo que debe ser participar en la vida política nacional. Claro que la mala decisión de un gobernador regional causa estragos en toda la política nacional. Pongo un ejemplo, Presidenta. La Constitución dice que los recursos naturales son de todos los peruanos, pero en la práctica no se da, pues, porque en las regiones se queda el 50% de lo que se recauda, el 50% viene para el gobierno nacional. Y los gobiernos regionales no le pagan a la policía, no pagan jueces, no le pagan a las Fuerzas Armadas. Entonces, Presidenta, de lo que estamos hablando es de que poco a poco, con estos partidos y con los nuevos que surjan legalmente, participar en la vida política del país tiene que ser un acto de magisterio político, un acto de contribución a que el país se integre. Entonces, por eso creo que no hay ningún argumento, salvo el de la corrupción, que es el que uno dice, yo soy bueno porque yo estoy en la lucha contra la corrupción, y malos son los que quieren defender este estatus. Este esquema ya no da más, Presidente, en las regiones. Ya no da más. Ya no da más. Me pido interrupción a la congresista Aramayo, Presidente, con mucho gusto. Congresista Aramayo. Muchas gracias, congresista Velázquez Fresquén. Fíjese, Presidenta, tan es cierto lo que dice el congresista que me antecede, que podemos citar algunas cifras. Hace referencia al gobernador regional de Puno, Fuentes, que hablaba de los gobiernos federales y quería desmembrarse del Perú para integrarse al altiplano boliviano.
Pero ¿cuál era el tema del caso Fuentes? Que él, al ser electo, tenía 12% de aprobación, y por eso el Congreso de la República legisla y toma vallas para que gobernadores regionales puedan ser electos por lo menos con el 30%, cosa que había dos componentes en las autoridades: la legalidad de haber sido electos y la legitimidad de representar por lo menos al 30% de la población, que son temas absolutamente legítimos. Pero hay otros temas respecto a los cuales la Comisión no ha visto la necesidad de legislar y que hoy trasciende que son importantes. Por ejemplo, soy autora de un proyecto de ley que dice cómo nos relacionamos el Congreso de la República con los gobernadores regionales. ¿Cuántos de nosotros hemos querido convocar a gobernadores regionales para que den cuenta? Y no quieren venir, se resisten y niegan el mandato constitucional que tiene el Congreso de la República respecto a los gobernadores regionales. Eso ha podido ser resuelto. Pero para la Comisión, no solo de ahora, sino las anteriores, eso no ha sido prioritario. Cuando lo que tienen que hacer estos altos funcionarios es venir y dar cuenta de estos temas. Y es un proyecto añejo, me parece que es del año 2017, y que responde a una necesidad de que se responda y se transparente la cantidad enorme de presupuestos que tienen los gobernadores regionales. Yo quiero terminar agradeciendo esta interrupción, citando algunas cifras que ilustran lo que decía el colega Velázquez Quesquén. Fíjense, los partidos políticos han crecido, pero han crecido más los movimientos regionales. Mientras en votos válidos y participación política, los partidos políticos entre el año 2002 y 2014 representaban el 76%, pasaron al 49% los partidos políticos, los movimientos regionales crecieron del 23% al 50%. Este dato muestra un claro incremento de los movimientos regionales, dejando atrás a los partidos políticos en elecciones subnacionales. El número de gobernadores regionales electos por los partidos políticos pasó de 18 a 5, mientras los movimientos regionales de 7 a 20. Entonces, en el mismo periodo, dice, en los casos de elecciones municipales, los partidos políticos pasaron a representar del 67% al 44%, mientras los movimientos regionales de 12% de tener esa presentación en el mapa electoral han pasado a 52%. ¿Hablamos de los pequeños movimientos regionales? No, señor. Hablamos, en muchos casos, de los irresponsables movimientos regionales con gran presencia nacional, que hay que fortalecer, que hay que legitimar, que hay que fiscalizar y que los organismos del sistema electoral tendrán que dar todas las condiciones para que se ocurra. Le agradezco la interrupción. Presidenta, Congresista Velázquez. Y por último, la fisonomía de Estado que estableció la Constitución es que no somos un Estado federal, sino somos un Estado unitario. Y en esa lógica nosotros tenemos que buscar cómo las 25 regiones que tienen competencias administrativas se integran en lo que debe ser el amalgamiento de un Estado unitario como el que ha votado el constituyente del 93 y también el del 79. Por eso, Presidenta, creo que hay que establecer las mismas exigencias que se establecen por los partidos nacionales. No hay razón que lo justifique. Mire, en la propia exposición de motivos del proyecto se dice que hay 184 movimientos regionales y solamente 60 tienen representación en los gobiernos regionales. Entonces, si le bajamos la valla, entonces va a ser un mercado persa, ya no van a haber 184 gobiernos regionales, movimientos regionales, sino van a haber 300. Y sobre si 184 la OMP no puede realizar fiscalización y control adecuado, mucho peor será si hay más movimientos regionales. Por lo demás, Presidenta, quiero decir lo siguiente: hasta en el procedimiento de elección, ya veremos en el futuro cómo estimulamos que los partidos puedan, los actuales y los nuevos que surjan, puedan apostar con buenos candidatos para las elecciones regionales. Pero si los gobiernos regionales son la dimensión del Estado Nacional, si los gobiernos regionales en sus circunscripciones
territoriales desarrollan funciones del gobierno nacional, deberían tener las mismas prerrogativas, pero también los mismos requisitos. Pero en cambio aquí, cuando se elige a los candidatos a la presidencia de la República, si no sacas el 50% en primera vuelta, vas a una segunda vuelta. En cambio, en los gobiernos regionales la valla es más baja. Si tú sacas 35%, ganas en primera vuelta. Entonces también tiene que ver con el tema de legitimidad. Por eso, Presidenta, creo que estos tipos de incentivos lo único que han hecho es generar, balcanizar el Estado unitario del país y no buscar una integración que debe ser no solamente política, no debe ser solamente económica, sino también política. Y la propuesta, como viene, creo que apunta a eso, paulatinamente ir haciendo que, o promoviendo que las candidaturas regionales se lancen a través de los partidos nacionales para darle estabilidad política al país. Gracias. Gracias, congresista Velázquez. Congresista Olaechea, le damos la bienvenida además. Gracias, Presidenta. Un poco dentro de la línea explicada por el doctor Quisquén, colega. Doctor. De todas maneras, el problema básicamente es la balcanización que está viviendo el Perú. Hoy día, la reconstrucción del norte, así como fue la reconstrucción de Ica, no se pudo hacer porque hubo al final del día una división de poderes que ganó el presidente regional y no así el presidente de la República. No se pudo reconstruir porque no había una claridad en lo que representaba a cada quien y las competencias de cada quien, las competencias nacionales y departamentales, porque no se ha regionalizado. El proceso de regionalización en el Perú está trunco. No deberíamos tener tantas regiones, eso facilitaría mucho el trabajo. Cuando nosotros vemos algo que a veces se discute poco, son las cifras. Y las cifras en el Perú son 1.860 distritos, creo que son hoy día. Y tienen un presupuesto de 12.000 millones de soles de obras. O sea, casi 8 millones de soles por distrito. ¿Qué es eso? Uno va a Puno y el presupuesto de Puno es 1.360 millones en gasto corriente y 140 de capital. Y todas las regiones están igual. Todas. Se ha duplicado el gasto corriente en el gobierno anterior en los últimos 5 años. Pero no se ha mejorado la policía, no se ha mejorado la educación, ni se ha mejorado la salud. Hay más gente moviendo papeles, eso sí, hay más papeles. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? O sea, cada vez es un Estado que mueve más papeles y que no hace lo que debe hacer. Entonces, todo contradictorio. Yo creo que acá hay una oportunidad que estamos perdiendo, y una oportunidad muy importante, porque si vemos cómo está gestionando el presupuesto las regiones, es un desastre, completo. Y lo afirmo y me reafirmo. No puede ser que casi el 90% es gasto corriente y el 10% gasto capital. Lógico, así hay una enorme frustración. Tiene que haber una enorme frustración en la población. Se ven presupuestos enormes. Me pide la palabra el congresista Quintanilla. Congresista Quintanilla. Gracias. Lo dicho por el congresista Olaechea es absolutamente cierto, pero hay una cuestión de base. Cuando nosotros aprobamos el presupuesto inicial, el proyecto del PIA, tenemos una estructura que el 75% el gobierno central, el 12% los municipios en su conjunto, que son 1.847, y el 13%, o al revés, los gobiernos regionales, que son 25%. Y ocurre que sistemáticamente todos los días vemos en nuestras oficinas alcaldes y gobernadores que quieren una cita con tal ministerio y tienen que venir a Lima para tramitar que le desembolsen. Y ciertamente la cifra que dice, digamos, ¿no?, de 1.300 millones que tiene Puno, 1.100 millones son para gastos administrativos y los otros restantes 200 para inversión. Deberíamos sincerar y descentralizar realmente y redoblar y triplicar los mecanismos de control y fiscalización, pero no hacer que tengan que venir los alcaldes y los gobernadores en peregrinaje, o no es cierto. Todos están haciendo trámite todos los días para que lo reciba el ministro a un alcalde, y eso no puede ser. Vayamos sinceramente, nosotros no estamos en contra de que haya fiscalización,
que se redoble la fiscalización. Nosotros creemos que debe aumentarse el presupuesto de la Contraloría, aumentarse los mecanismos de control, porque sinceramente, digamos, esa suerte de que tengan que hacer peregrinaje va contra el centralismo. Gracias. Justamente quería llegar a ese punto. Es increíble, pero en los ministerios, quien habla ha sido ministro, hay gente haciendo lo mismo que hacen en la región. Se duplica, se triplica. Yo creo que ya llegó la hora de tomar decisiones. Es una pena que no se haya hecho ahora. Esperaba una reforma más sustantiva, ¿no? Una regionalización de verdad. 5 o 6 regiones, como planteado por Pulgar Vidal, en los cuales el presidente regional tuviera mucha oficina, prerrogativas mucho más concentradas y mucho más presupuesto de inversión. Entonces acá tenemos simplemente un montón de gente duplicando y triplicando las actividades en la región y en el ministerio. Entonces cuando viene la gente a pedir es porque se le programa en el MEF. Eso es lo que viene, a programarse en el MEF. Entonces realmente la cantidad de sobretrabajo que hay en los ministerios es de espanto. Se lo digo como exministro. Posiblemente, cierto, el ministerio en el que estuve lo hubiese podido manejar con la mitad de gente. Y en las regiones, hacer una región de sustancia, una región que tenga talla, en que los presupuestos no sean para hacer un buzón y una vereda. Entonces, si estamos llenando de burocracia por todos lados, dice, más presencia del Estado. No, ¿por qué se ha contratado tanta gente? Para controlar. Justamente para controlar. Todo el mundo controla a todo el mundo y hay el control del recontrol. ¿Y qué pasa? Nada, porque sigue igual habiendo problemas. Entonces acá lo que tenemos es que esto hubiese sido una brillante oportunidad para reestructurar y rediseñar el país. Y no se ha hecho. ¿Por qué? Porque no puede ser, y perdónenme que explique 2 cosas. Un empresario tiene que manejarse con todos los ministerios de su rubro, pero además tiene ventas y cobranzas. En un ministerio no hay ni ventas ni cobranzas, y en un gobierno regional tampoco, que es lo que más toma tiempo. Lo único que hay que hacer es gastar bien, nada más. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil gastar bien? O sea, uno cuando está trabajando en una empresa, 70% del día es cómo vendo más y cómo aseguro la cobranza de lo vendido. Pero cuando uno está en un ministerio, lo único que tiene que hacer es gastar bien. ¿Cómo no se puede hacer eso? ¿Cuál es el problema? Y el problema es, estamos cada vez con más personas controlando el control del recontrol del controlado que fue controlado. Y no están los poderes en orden. Un presidente regional, como bien dice, y en esto concurro con mi colega Alberto Quintanilla, ¿qué tiene que hacer en Lima? ¿Qué tiene que hacer? Pero debería tener una región en la cual tenga un presupuesto activo y lo que se llama el presupuesto permanente. Los dineros que no usa se quedan en la región para las obras en el futuro. Entonces se pueden planear obras en 4 o 5 años. Así se salvaron situaciones como la CRIDI, cuando hubo el terremoto de Ica, en Cusco y en Arequipa igual. Por favor. Una intervención bien chiquita, Presidenta. Es como Lucho Carranza cuando era ministro de Economía, presupuesto por resultado. Yo te suelto tanta cantidad de plata, me traes tú el resultado de eso y yo te sigo soltando plata. Lo que no se puede soltar es plata a los gobernadores regionales sin control de nada. Eso era plata por resultados, pero además el tema de impuestos por obras. Entonces, un momentito por favor. Entonces podíamos de alguna forma tener un cierto control. Así de claro. Entonces los gobernadores tienen control de los gastos que se hacen. Gracias. La fórmula la podemos encontrar y en general alejar al político, él toma la decisión de lo que se debe hacer y generar un sistema de compra de licitaciones públicas abiertas para que toda la población esté al tanto. Se puede hacer, se ha hecho y con mucho éxito. Fueron Ordesa, Crilsa y la CRIDI. Hay que ver, eso fue en los años 60 y se reconstruyeron las ciudades. Y progresaron las ciudades. O sea, no es imposible. Ahora ha habido un crecimiento de la burocracia desmesurado. Entonces, si nos reducimos a regiones, como lo planteaba el geógrafo Pulgar Vidal, vamos a tener un excedente de capital enorme. Pero si todo se va en gasto corriente, acá hemos perdido una enorme oportunidad de rediseñarlo políticamente, es mi opinión. Y irnos al voto uninominal.
El voto uninominal obliga a tener en todos los distritos un personaje de algún partido. Por eso es que en Alemania, en Estados Unidos, en Francia, solo hay 2 o 3 partidos porque no hay capacidad para más. Y los partidos, tanto republicano como demócrata, tienen su ala liberal como su ala conservadora. ¿Por qué? Porque tienen que primero ellos llegar a un consenso. Esto es facilitar los movimientos regionales. El otro día habían presidentes regionales que han salido con 20%, con 16%, con 15%. ¿Qué representatividad tienen? Pero en segunda vuelta no, que en primera vuelta. O sea, vamos haciendo parche tras parche. Entiendo. O sea, tratar de llegar, pero si los partidos que son representantes de las grandes poblaciones o de los grandes movimientos populares no deberían tener problema. Si uno tiene presencia en los grandes movimientos, no debería tener problema. Pero tenemos que buscar una participación nacional. Eso obliga a que hayan partidos nacionales. Si no, seguimos generando una repartición de movimientos regionales que, como bien se dice, nunca rinden cuentas. Otro ejemplo. Cuando uno maneja una empresa, cada 20 está delante del directorio a rendir cuentas. ¿Por qué no puede venir un ministro cada 20 a rendir cuentas? ¿Qué de especial hay en un ministerio? No entiendo. No entiendo qué cosa hay de especial adentro de un ministerio que cada 20 no puede decir cómo ha gastado. ¿Que está perdiendo tiempo? Di eso en una empresa a un gerente y lo votan. Y tiene que ver ventas y cobranzas. El ministro no tiene que ver ventas y cobranzas. Solo tiene que explicar cómo gastó. Y no puede venir cada 20. Y un presidente regional que maneja el presupuesto que se le puede otorgar tampoco puede venir a explicar. No estoy de acuerdo. No me parece que eso es, no, yo no puedo explicar, que me quitan el tiempo, que no puedo venir. Por favor. Está manejando los dineros del público y eso es a lo que sí este Congreso está obligado, a la fiscalización. Por favor, si la Presidenta así lo considera. Gracias, Presidenta. Gracias. Yo estoy totalmente de acuerdo que los controles que se aplican a los partidos se aplican a los movimientos regionales. Yo estoy planteando de que la exigencia de participar en provincias se vaya a 50 y en distritos a 30, eso o a un tercio, eso es más a la realidad. Miren, y el congresista Vela que conoce muy bien lo del Puno, particularmente Caliguarma, porque tengo entendido que tenía bastante interés por esos temas en Puno. Quiero señalar, digamos, de que el manejo de las regiones presupuestal no puede ser centralizado y tener que venir para desembolsar algo a Lima. En segundo lugar, usted conversan con cualquier alcalde y te dice, con la mitad de trabajadores yo haría más eficiente mi gestión. Y eso se aplica también a nivel nacional. Empecemos viendo hasta por casa, cuántos teníamos antes, cuántos tenemos ahora. Entonces yo creo, digamos, que ese es un tema que habría que, cómo reestructuramos el manejo presupuestal y no lo hacemos tan burocrático. Pero en lo que refiere al debate, yo sí me ratifico en que debe reducirse las candidaturas en provincias a una exigencia obligatoria del 50 y en distritos de 30. Gracias. Por favor. Congresista Velázquez. Presidenta, muy breve, el congresista Alberto Quintanilla ha dado una información inexacta. Yo no sé por qué ha insinuado que yo tenía interés en Caliguarma. Caliguarma, por si acaso, se cree en el gobierno del señor Humala. Yo fui uno de los que cuestionó de que se cerrara el PRONA. Si es por eso, pero no sé por qué el señor Alberto Quintanilla ha insinuado, dice Caliguarma, que tenía el interés del congresista Velázquez. No sé por qué. Para que termine con Ya, termino. Gracias, Presidenta. Creo que comparto tremendamente lo que ha dicho el congresista Quintanilla. Yo creo que los fondos que tendríamos para manejar las campañas, si hubieran menos distritos, menos regiones, habría más control. Y me encanta escuchar de un representante de Frente Amplio de revisar la legislación laboral. Me parece totalmente correcto. El Estado no es una agencia de empleo. Tiene que haber eficiencia en la gente que está trabajando y que está participando del manejo económico. Entonces, si nosotros reestructuráramos las regiones y generáramos menos regiones, menos distritos, podríamos tener mucho mejor trabajo. Bueno, pues el tema es como yo lo veo. Muchas gracias, Presidenta.